Como saben, en los últimos días el tema de Gemita y Auronplay ha resonado mucho en las redes sociales por el siguiente clip. Como sabéis, ayer no pude hacer stream, estaba ocupada siendo infiel. ¿Demasiado pronto para hacer bromas? Por si no saben, los pondré en contexto. Me refiero a la ruptura de Gemita y Auron. Ahora, se ha convertido en una polémica que tiene a la comunidad dividida. Pero, ¿qué es lo que realmente ha pasado? Gemita y Auron llevan años siendo una de las parejas más queridas en la comunidad de streamers. Nada extraño, ya que algunas veces surgen unos chipeos o noviazgos por conveniencia o por sumar números. Gemita también tuvo y era la ex novia de The Gref, la cual, por cierto, también terminaron por una infidelidad. Nada que ver con lo anterior. Bueno, concentrémonos de nuevo a la polémica. Ellos compartían momentos en directo y asistían juntos a eventos importantes, lo que hacía que su relación fuera seguida por millones de personas. Ya saben, las parejas perfectas. Sin embargo, en septiembre del 2024 algo cambió. De un día para otro, las fotos y videos que tenían juntos en sus redes sociales desaparecieron, lo que desató una ola de rumores sobre su separación. Pero poco después, Auronplay confirmó uno de sus streams lo que muchos ya se sospechaban. Y a pasar página. Y de verdad, de corazón, esto no es para quedar bien, te deseo lo mejor, porque a pesar de todo, hostia, hemos vivido muchos momentos juntos, muy buenos, ella lo sabe, y yo me quedo con lo bueno, la verdad, y siempre guardaré un cariño, al igual que todas las personas que han pasado por mi vida, siempre le guardaré un cariño especial. Aunque sé que el último directo ha sido un poco a la yugular, pero no pasa nada. Supongo que estarías ahí un poquito agobiada, nerviosa. No pasa nada, no lo tengo en cuenta. Te mando un beso, te deseo lo mejor. Y poco más. Que te vaya bien la vida, de verdad. Que te vaya bien la vida y que sepas progresar y aprender como hacemos todos. Porque yo tampoco soy perfecto. Yo también tengo que aprender cositas. Así que nada, un beso, mucha suerte, éxitos y la última bendición para ti. In nomine Patris Filii Spiritus Sancti, sé feliz. Habían terminado. La situación no tardó en empeorar cuando empezaron a circular rumores sobre el motivo de la separación. Algunos seguidores y medios especularon sobre un posible infidelidad por parte de Gemita. Por otra parte, más centrada en la relación, llevando unos meses quedando, tuve conversaciones de tonteo con una persona con la que había normalizado una forma de hablar que estaba mal, pero con la que no pasó nada más allá de esas conversaciones. Creía que esa forma de hablar que tenía con esa persona era inofensiva y sin segundas intenciones, pero me equivoqué. Y a raíz de esto, de que le llegan estas conversaciones a él, es cuando empieza la historia de terror. El tuit que se publicó fue por esto, por estas conversaciones. Y de esto desató una oleada de odio y acoso hacia ella en redes sociales. Varios streamers como The Gref alimentaron estas especulaciones al hacer comentarios ambiguos que parecían referirse a sus propias experiencias pasadas con Gemita. Poco que decir. Mucho ánimo a Auron y Enderpell a seguir. Como bien decía mi abuelo, si el río suena, agua lleva. Creo que Auron, que está muy hasta la ha salido y ha dicho, no me vais a tocar los cojones. Habrá gente que le parezca mejor, habrá gente que le parezca peor, pero él seguro que ya va a poder estar tranquilo. Solo mencionó que su relación había llegado a su fin y que necesitaba un tiempo para sanar. Una gran decisión para que pueda sanar Auronplay sus sentimientos y que pueda progresar como ser humano. Por su parte, Gemita se mantuvo en silencio durante algunos días, hasta que decidió responder en uno de sus streams. Con un tono firme, ella aclaró que no daría explicaciones sobre su vida personal y que no estaba dispuesta a justificar sus acciones a aquellos que la atacaban. Dejar algo claro, ¿vale? Y es que podría haberme ahorrado todo esto porque en todo momento he tenido la opción de volver con él. Él nunca ha querido dejar la relación, aun sabiendo todas las cosas que he hecho mal, porque he hecho muchas cosas mal, pero él las sabe. Podría haber sucumbido al miedo, al chantaje, evitar lo que sabía que iba a pasar y que me está pasando a día de hoy y seguir beneficiándome de su fama como algunos decís. Pero no, yo esto no lo quiero en mi vida y prefiero comerme esto a estar con alguien que utiliza estos métodos y tiene estos comportamientos.
también hizo una llamada de atención al acoso y a las amenazas que estaba recibiendo, destacando que su familia también se había visto afectada. Gemita ha recibido un fuerte apoyo de una parte de la comunidad que defiende su derecho a la privacidad y critica el nivel de odio que ha estado enfrentando. A pesar de ello, hay quienes que continúan insistiendo en los rumores. Y quiero pedir perdón también por la broma fuera de lugar que hice el otro día en stream. La infidelidad es un tema muy serio y me arrepiento de haber bromeado de ello. Llevo un mes siendo machacada por muchos lados y mi impulsividad pues me ha empujado en algunas ocasiones a decir cosas que están fuera de lugar, pues como esta. También os digo que él ayer salió en stream para machacarme con eso. Y por privado, no es eso lo que me dijo. Pero bueno, ustedes ya saben, la toxicidad en las redes sociales y nadie respeta la privacidad de nadie. Tanto Gemita como Auronplay tiene derecho a vivir su vida personal. Pero bueno, ya saben, las personas no tienen vida propia y mantienen pendiente todo lo que hacen los famosos o las otras personas. Pero bueno, nunca va a cambiar. La toxicidad en las comunidades de streamers se refleja un problema mayor en la cultura del internet. Es necesario que todos, tanto creadores como seguidores, seamos más consistentes de cómo nuestras palabras o acciones pueden afectar a otros. Pero bueno, ya se la saben. Tomen agüita, manténganse informados. Les ha hablado su amigo Banana Pig. Recuerden darle like y suscribirte si quieres saber más noticias sobre streamers o famosos del medio. Pero ¿sabe qué? La vida sigue. You real like this got me flow, Ricky, chicky, chicky, got me go, Ricky, chicky, chicky.